En este vídeo te voy a enseñar paso a paso a conectar tanto PostgreSQL como Supabase en N8N para que puedas crear agentes con memoria conectados a una base de datos de una manera muy sencilla. Al final de este vídeo sabrás exactamente cómo crear un agente como este que tenemos aquí, capaz de tener contexto sobre conversaciones anteriores y de consultar su base de datos para responder cualquier tipo de preguntas relacionadas con productos, stock y todo este tipo de cosas. Antes de nada, vamos a hacer una pequeña demostración para que veas en qué consiste todo esto. Para ello tengo por aquí a mi agente conectado tanto a la memoria como a la base de datos que veremos el día de hoy. En este caso le he dado acceso a un único archivo, que en este caso sería este de aquí, que no deja de ser una tabla de unas 2000 filas sobre diferentes productos ficticios de una ferretería. Voy a enviarle una consulta cualquiera a nuestro agente, como por ejemplo cuánto cuesta la lija pequeña. Para ello vamos a volver, como digo, aquí a nuestra automatización y en este caso le voy a preguntar cuánto cuesta la lija pequeña. Y podemos comprobar que de toda esta infinidad de filas que ves aquí, que como puedes ver hay un montón y encima con las columnas también de el producto, la anchura, la altura, el peso, etcétera, podemos comprobar que en este caso me dirá que ha buscado nuestra base de datos y me dice que el precio de la lija pequeña es de 143,22, que si volvemos a nuestra base de datos lo tenemos por aquí. Como puedes ver, es un sistema que funciona especialmente bien aún teniendo tanta cantidad de datos como los que tenemos en esta misma tabla. Por tanto, es un concepto que es necesario conocer, interiorizar y también empezar a utilizar. Ahora que has visto un poco en qué consiste todo esto, te voy a explicar exactamente cómo configurar esta automatización. Aunque antes de empezar te recuerdo que todos los recursos como guías, plantillas o prompts que vemos en el canal los puedes encontrar de forma gratuita en mi comunidad de Skool, a la que puedes acceder directamente desde el enlace de la descripción o desde el primer comentario fijado. Como bien sabes, en N8N tenemos todas estas memorias disponibles, de las cuales estoy seguro que has probado esta de aquí. Esta es la memoria más simple que podemos encontrar y la más fácil de utilizar, ya que no tenemos que configurar absolutamente nada y para poder empezar a usarla es tan sencillo como simplemente añadírsela a nuestra agente y ya podríamos utilizarla. De hecho, ahora ya habríamos creado a un agente capaz de recordar conversaciones anteriores. Para comprobarlo, vamos a abrir el apartado del chat y simplemente vamos a escribirle, por ejemplo, me llamo Pau. Y como puedes ver, ahora mismo pues me respondería, hola Pau, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Si ahora mismo le pregunto, por ejemplo, ¿cómo me llamo? Vamos a ver que me dirá que me llamo Pau y si abrimos los registros de la memoria podemos comprobar que realmente lo que ha hecho ha sido acceder a todas estas conversaciones pasadas, que de hecho por aquí tendríamos el mensaje que he enviado anteriormente y vemos que realmente lo utiliza como referencia para elaborar su respuesta actual. El problema de esta memoria es que tiene muchas limitaciones, ya que solamente podemos darle un contexto de 5, 10, 20 o como mucho 50 conversaciones anteriores antes de que empiece a fallar. Por eso tenemos todas estas opciones que es verdad que se tarda un poquito más en configurar, pero que son muy sencillitas de entender y que hace que nos permitan dar un mayor contexto y de mejor calidad a nuestro agente. Como digo, la memoria que estaremos viendo el día de hoy será esta de Postgres. Para crear tus credenciales de Postgres, lo único que tienes que hacer es abrir una nueva ventana en tu navegador, buscar Supabase y abrir este primer enlace de aquí, el cual nos llevará directamente a su página web. Vamos a tener que crear nuestras credenciales de Postgres directamente desde la página web de Supabase, ya que recordemos que PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos y Supabase es una plataforma de desarrollo backend que utiliza este mismo sistema. Una vez estemos dentro de su página web, lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta. Para ello es tan sencillo como irnos aquí al apartado de arriba a la derecha y completar su registro. Una vez te hayas registrado, lo siguiente que haremos será ir al apartado de el dashboard, donde podremos ver todas nuestras organizaciones, que es por decir así, los espacios de trabajo donde trabajaremos. En este caso, tú no tendrás ninguna, así que simplemente le daremos aquí al botón de nueva organización. Y ahora lo único que tenemos que hacer es añadir un nombre, que en mi caso se llamará test, un tipo, que en mi caso lo dejaré como personal, y después un plan, que te recomiendo empezar con el gratuito, que no tiene ninguna pérdida. Después simplemente le daremos aquí al botón que dice crear organización y con esto ya tendremos nuestra organización creada. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear nuestro primer proyecto, ya que este tipo de organizaciones se desglosa, por decirlo así, en diferentes proyectos que podemos tener bastantes dentro de la misma. Entonces seleccionaremos simplemente la organización que acabamos de crear, le daremos un nombre, que en este caso yo voy a dejar por defecto. Aquí en la región evidentemente seleccionaremos la que tengamos más cercana a nuestra ubicación y después muy importante el tema de la contraseña, que esta contraseña es imprescindible
que te acuerdes de ella porque la utilizaremos después para acabar de configurar nuestras credenciales. Ahora que tenemos nuestro proyecto creado, ya podremos ver nuestras credenciales y conectarlas directamente a N8N. Para ello iremos a este apartado que ves aquí que dice Connect y en este caso tendremos todos estos datos. A nosotros lo que nos interesa están en este campo de aquí. Vamos a volver a N8N para ver exactamente qué nos piden. En este caso podemos comprobar que lo que nos hacen falta son los datos de host, database, user, password y por último lugar el puerto. Y todos estos datos los podemos encontrar precisamente en este apartado que comentábamos antes, donde si le damos aquí al desplegable podemos comprobar que realmente tenemos todo lo que nos hace falta. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora va a ser simplemente ir copiando y pegando uno por uno todos estos valores. En este caso pondremos por ahí el host, el puerto también lo pegaremos por aquí abajo. Y después el tema de la database lo dejaremos igual, ya que por defecto ya nos viene Postgres, y el user sí que también lo vamos a copiar y lo pegaremos por aquí. Y por último tenemos que introducir la misma contraseña que hemos puesto anteriormente para crear nuestro proyecto, que por eso comentaba que era tan importante sabérsela, ya que si no, no funcionará. En este caso simplemente le damos en guardar y como podemos comprobar ya tenemos nuestras credenciales correctamente configuradas. Si volvemos a nuestro nodo de Postgres podemos comprobar que ya tenemos por aquí nuestras credenciales que acabamos de crear y ahora ya podríamos probarla y vemos cómo se haría toda esta subida de información a nuestra base de datos. De hecho, si yo ahora, por ejemplo, escribo un hola, podemos comprobar que me envía el mensaje de hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Si volvemos a nuestra base de datos y en este caso vamos al apartado de las tablas, podemos comprobar que se ha creado esta de aquí de forma automática y que si la abro podemos ver aquí la misma conversación que acabamos de tener, donde podemos ver que la IA ha enviado hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Y yo le he enviado hola. Si volvemos a nuestro nodo de Postgres podemos comprobar que en este caso estamos utilizando este ID para guardar esta conversación y saber que me pertenece a mí. De normal, aquí lo que tendríamos que hacer sería en este caso darle aquí a Define Below y aquí añadir una clave para identificar cada mensaje y saber exactamente quién es la persona que está manteniendo esa conversación. En este caso lo que se suele hacer, por ejemplo, si se utiliza o se trabaja con WhatsApp, lo que haríamos aquí sería añadir una expresión y arrastrar a este campo el número de teléfono. De esta manera podemos saber exactamente qué número de teléfono está enviando y recibiendo cada uno de los mensajes. Después tenemos el nombre de la tabla, que en este caso N8N nos añade esta por defecto y has podido comprobar que es la misma que se nos ha creado cuando hemos enviado estos dos primeros mensajes. Y después tenemos la ventana de contexto, que en este caso es el número de conversaciones anteriores que la inteligencia artificial tendrá como referencia para elaborar sus respuestas. Ahora que tenemos configuradas las credenciales de Postgres correctamente, lo que vamos a hacer es configurar las de Supabase para darle acceso a nuestro agente a nuestra base de datos vectorial. Para ello, iremos al apartado de las herramientas de nuestro agente y lo que haremos será buscar Supabase Vector Store. Añadiremos este nodo que ves aquí y en este caso le daremos a crear nueva credencial. Esta configuración es todavía más fácil ya que lo único que nos piden es un host y un secreto. Y para poder encontrarlos volveremos a nuestro Supabase, pero esta vez iremos a este apartado de el inicio, donde podemos comprobar que si bajamos un poco tendremos por aquí la URL de nuestro proyecto, donde simplemente hacemos copiar y pegar. Y por último tendríamos por aquí la API key, que en este caso lo que haremos será también copiarla y la pegaremos por aquí. Ahora simplemente le daremos en guardar y ya tendríamos nuestras credenciales correctamente configuradas. Si volvemos al apartado del nodo y has hecho todos los pasos que hemos visto, puedes ver que en el apartado de las tablas tendremos por aquí todas las que hemos creado, que en este caso sería la de N8N Chat Histories, que podemos comprobar que si voy a las tablas es este mismo de aquí. Pero a nosotros no nos interesa darle acceso a este historial, ya que recordemos que ya se lo hemos dado anteriormente a este nodo de Postgres. Recordemos que lo que a nosotros nos interesa es tener dos tablas diferentes, una que se encargue de almacenar todas estas conversaciones entre la inteligencia artificial y nuestros clientes y otra que utilizaremos como base de datos donde almacenaremos todos nuestros productos. Por tanto, lo que veremos ahora será cómo subir documentos como por ejemplo PDFs a nuestra base de datos para tener todo el control de nuestro stock, de nuestros productos y de todas estas cosas. Para ello he preparado esta otra automatización muy sencillita que, como digo, será la encargada de subir cualquier tipo de archivo a nuestra base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Google Drive y simplemente subir un nuevo archivo. Esto sí que hay que hacerlo de forma manual. Como digo, es tan simple como darle aquí y en este caso subiría
seleccionaríamos el archivo que queremos que la automatización suba a nuestra base de datos para darle todo este contexto a nuestro agente. Una vez seleccionemos nuestro archivo, lo que haremos será simplemente añadir un primer nodo Drive que será el encargado de descargarlo. Para ello, simplemente conectamos nuestras credenciales, ponemos que lo que queremos es la operación de descarga y después simplemente seleccionamos el archivo. Le damos aquí de una lista y aquí te tendrían que aparecer todos los archivos que tienes en tu Google Drive, que en este caso simplemente lo buscas y lo seleccionas. De hecho, lo que voy a hacer es desactivar estos 3 nodos y activar la automatización de forma manual para poder ver los registros de los nodos y poder trabajar mucho mejor. Como puedes ver, en este caso hemos descargado ya este archivo y lo tendríamos por aquí en formato binario, que como puedes ver es este de políticas de salud y seguridad, que si vamos a nuestro apartado de docs podríamos comprobar que es este mismo que ves aquí. Ahora que tenemos nuestro documento descargado, lo siguiente que tenemos que hacer es subirlo directamente a nuestra base de datos. Para ello, añadimos este siguiente nodo de Supabase, que en este caso lo podemos encontrar con el mismo nombre. Se trataría de este de aquí, pero esta vez estamos utilizando esta operación de añadir documentos. Dentro de este nodo tenemos que seleccionar en primer lugar las credenciales que acabamos de crear, después asegurarnos que tenemos la operación de insertar documentos, ya que insisto, lo que vamos a hacer es subir todos estos archivos, y por último tenemos que seleccionar el nombre de la tabla, que en este caso nos aparece esta última que teníamos por aquí, que recordemos que es la que se nos ha creado, pero para esta ocasión tendremos que crear una tabla especial. Se trata de una tabla especial, ya que es donde subiremos todos estos archivos, como por ejemplo tablas de Excel, PDFs o incluso docs, y por tanto veremos que tiene una apariencia bastante diferente a la que hemos visto anteriormente. Para poder crear esta tabla que nos permita hacer RAG, lo único que tenemos que hacer es abrir una nueva ventana en tu navegador y en este caso buscar Supabase Vector Store Example N18. Después le damos clic a este primer enlace y podemos ver que nos lleva directamente a la documentación de N8N. Una vez aquí le damos clic a este enlace que ves aquí y nos llevará a una página donde nos da directamente el SQL que tenemos que ejecutar en Supabase para poder utilizar este tipo de sistemas. Por tanto, lo que haremos será copiar este comando que ves aquí y volver de nuevo a nuestro Supabase. Una vez aquí iremos a la barra lateral y buscaremos este apartado que dice de SQL Editor. Ahora simplemente le daremos aquí a un New SQL y en este caso lo copiaremos por aquí. Le damos aquí a correr y como podemos ver en cuestión de unos segundos ya tendremos por aquí nuestra tabla creada y si volvemos al apartado de las tablas ya la tendremos por aquí. Como he dicho antes, la tabla es algo diferente ya que en el caso de los mensajes bastaba simplemente contener el ID, el Session ID y el mensaje, aunque en este caso nos hace falta tanto el ID como el content, metadata y los embeddings, que todo esto lo explicaré más adelante en qué consiste cada cosa. Ahora lo que hacemos es volver a nuestro N8N y si vamos al apartado de las tablas y recargamos nuestra página, podemos comprobar que ya se nos añadiría por aquí la nueva que acabamos de crear, así que simplemente la seleccionamos y ya lo tendríamos listo. Con esto ya tendríamos nuestro nodo listo, aunque hace falta hacer unas pequeñas configuraciones más para hacer que todo esto funcione y poder subir archivos a nuestra base de datos. En primer lugar, le tenemos que añadir un modelo de embedding, que en este caso lo que hace esta clase de modelos es convertir este texto que vemos aquí en números, ya que la IA no entiende los archivos como nosotros y por tanto lo que hace este modelo es convertir cada frase o cada palabra en una representación numérica de su significado, que después la inteligencia artificial puede utilizar esta representación numérica para buscar archivos que son parecidos entre sí y dar las mejores respuestas posibles, ya que en este caso es verdad que tan solo estamos subiendo un archivo, pero si realmente quisiésemos subir decenas o incluso cientos, tenemos que utilizar esta función para hacer que la inteligencia artificial pueda hacer una búsqueda y consultar diferentes archivos con esta clase de vectores que estamos comentando y que nos dé información que esté relacionada entre sí y que sobre todo tenga que ver con la búsqueda que hemos hecho. En un sistema RAG se usa esta clase de modelos para transformar tanto las preguntas como los documentos en vectores. Después la IA lo que hace es buscar los documentos con los vectores más cercanos a esta pregunta y de esta manera obtenemos los mejores resultados. Después tenemos el Default Data Loader, que en este caso lo añadimos con esta ramita de aquí de Document, que lo que hace simplemente es, se encarga de leer archivos como por ejemplo todos estos y lo que hace simplemente es extraer el texto de todos estos documentos para que el sistema lo pueda utilizar. Este paso es esencial ya que la IA necesita tener acceso al contenido real del documento que después utilizamos para dividirlo y posteriormente transformarlo en embeddings. Esto lo hacemos utilizando algo que se denomina como Text Splitter, que lo tenemos por aquí, y de lo que se encarga básicamente es de dividir textos largos en componentes un poco más pequeños de forma inteligente, intentando pues mantener lo que sería la estructura
o el sentido entre oraciones largas o párrafos completos. Como punto a destacar, tienes que asegurarte de tener el default data loader con el tipo de data que vamos a recibir en binario, ya que recordemos que ya nos viene todos estos archivos que queremos subir descargados gracias a este nodo de aquí. De hecho, para que veas cómo se hace todo este proceso de la subida, lo que vamos a hacer, y aprovechando que tenemos por aquí el archivo descargado, vamos a darle aquí a ejecutar y podemos ver que la ejecución se completa. Y si volvemos ahora mismo a nuestro Supabase, podemos comprobar que si recargamos la página tendríamos por aquí toda la información que acabamos de subir. En este caso, como digo, tendríamos por aquí el content, la metadata y el tema del embedding, que todo esto, como digo, lo mostraremos después. Ahora que tenemos nuestro archivo subido en nuestra base de datos vectorial, lo que vamos a hacer es acabar de configurar esta herramienta, ya que recordemos que todavía sigue en roja, para que nuestro agente tenga acceso a toda esta información que acabamos de subir. Para ello, vamos a entrar directamente en el nodo y podemos comprobar que tenemos estos tres campos que nos requieren completar. Aunque antes de eso tenemos que asegurarnos, en primer lugar, de seleccionar las credenciales que hemos creado anteriormente y, en segundo lugar, de seleccionar esta operación que ves aquí, que es la que utilizaremos para buscar entre todos estos documentos, y le especificamos que lo estamos haciendo como una herramienta de un agente. Ahora lo que tenemos que hacer es añadir un nombre a nuestra herramienta, que en este caso yo la llamaré base de datos, y una pequeña descripción, donde tendremos que poner simplemente lo que hace y cuándo queremos que el agente la llame. Y ya por último tendremos por aquí que seleccionar la tabla donde queremos que busque nuestro agente todos estos registros, que en este caso recordemos que lo haremos en la de Documents. En mi caso le voy a decir simplemente que utilice esta herramienta siempre para buscar información. Y por último dejamos estas configuraciones tal cual vienen por defecto. Ya por último también asegurarnos de ponerle algún prompt a nuestro agente, que en mi caso he puesto donde le he dado el rol de un agente que se encargue de buscar información, una tarea de responder a las preguntas del usuario utilizando las herramientas disponibles para obtener información, y por último le he especificado las herramientas a las que tiene acceso, que en este caso simplemente le ponemos cuáles son, que es base de datos, y cuándo debe invocarlas. Y con esto ya tendríamos nuestro sistema correctamente configurado. De hecho, vamos a hacerle un par de preguntas sobre el documento, que en este caso simplemente le voy a decir dime mis políticas. Y podemos comprobar que en este caso, si vamos al documento, pues vemos que el objetivo aquí pondría lo de la higiene, prevención del COVID y emergencias. Si volvemos a nuestro N8N, podemos ver que efectivamente ha consultado esta base de datos, y en este caso me estaría dando como resultado efectivamente pues precisamente lo que hay en el documento. Como has podido ver, se trata de una técnica muy útil si queremos darle a nuestro agente acceso a una gran cantidad de información. Aunque la subida que hemos hecho sí que es verdad que ha sido más bien sencillita, y ya tengo otros vídeos en los que explico métodos más complejos y sobre todo más útiles para subir sobre todo diferentes tipos de archivos o de hacerlo a la misma vez, aunque el punto de este vídeo era precisamente cómo conectar las credenciales tanto de Postgres y Supabase, y creo que ha quedado bastante claro cómo poder hacerlo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos aprendido cómo configurar las credenciales de Postgres, además de las de Supabase, y cómo configurarlo y conectarlo a un agente de inteligencia artificial, además de una manera muy sencillita de hacer RAG. Si te ha gustado la explicación, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y comentar qué vas a hacer con toda esta información. Recuerda que en la descripción encontrarás los enlaces a todas las herramientas mencionadas, además de la plantilla que hemos estado viendo el día de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.